Bueno, ya vamos a iniciar. Hola, buenos días, mi nombre es Teresa Meta. Hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Amir Kersenovich acerca de la aplicación de los pares craneales a la clínica. El doctor Kersenovich se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000 y completó su residencia en neurocirugía en el Centro Médico Rabin, Hospital Beilinson en Israel en el 2006. Entre los años 2007 y 2009, completó dos subespecialidades en los Estados Unidos, una en neurocirugía pediátrica en el Children's Medical Center en Dallas, afiliada a la Universidad de Texas Southwestern, y otra en epilepsia y neurocirugía funcional en el Centro Médico de la Universidad de Washington y en el Centro Médico de Harborview en Seattle. Además, el Dr. Kersenovich completó una maestría en Administración de la Salud en la Universidad de Ohio. Después de completar sus subespecialidades en el 2009, el Dr. Kersenovich fue nombrado jefe de la División de Neurocirugía Pediátrica en el Hospital de Niños Janet Rice y en el Centro Médico Geisinger en Pensilvania hasta septiembre del 2017. Actualmente es el director de la Unidad de Neurocirugía Pediátrica en el Centro Médico Infantil Schneider en Israel. Muchas gracias y, doctor, podemos comenzar. Pues muchas gracias por la introducción y por invitarme. El grupo de interés de neurocirugía de la Universidad de Noahuac, de la AANS, y especial gratitud a las organizadoras, de verdad, gracias, y es un placer estar aquí con ustedes. Me emociona mucho hablarles hoy de este tema porque es un tema muy lindo, los pares craneales, la parte de anatomía, pero especialmente porque desde la perspectiva del neurocirujano es algo que palpamos. Entonces no es nada más la clase de anatomía que les pueden dar en la universidad, sino que los voy a llevar de la mano en este tema que es tan complejo, sino el más complejo de toda la anatomía del cuerpo humano, para que vean cómo se aplica y no nomás queda en teoría, sino cómo realmente lo usamos, y es muy importante saber todos los detalles. Es una plática larga, espero poder hacerla en una sola sesión, y si no, la vamos a tener que dividir en dos. Y bueno, empecemos. Los pares craneales, y bueno, perdón, me disculpo porque puede ser que voy a hacer errores gramáticos en español. Yo no estudié neurocirugía en español, llevo muchos años fuera del país. Entonces, muchas cosas las traduzco de hebreo o de inglés a español, así que me disculpo si van a suceder. Eh, bueno, de los 12 pares craneales, se puede decir que más o menos la mitad son muy complejos y la otra mitad bastante sencillos. En esta diapositiva lo que podemos ver es una vista antero-inferior del tallo cerebral. Podemos ver el mesencéfalo, el puente y la médula. Y todo lo que está en colores son pares craneales. Los colores son importantes durante toda la plática, están basados en este libro de pares craneales, donde dependiendo del color podemos identificar inmediatamente si es un nervio que tiene funciones motoras viscerales o motoras branquiales, o sensoras especiales o sensoras generales. Todo lo vamos a ir entendiendo. Me es importante también como que juntarles en la misma plática tanto anatomía del par craneal como de sus núcleos, y también la visión anatómica de la parte quirúrgica, y que entiendan en dónde está localizado, por dónde entra, por dónde sale, con quién se conecta. Entonces vamos a tocar también un poquito de la anatomía de la base del cráneo con los forámenes, por dónde salen. Entonces un poquito hacerles junto todo. En esta imagen podemos ver los distintos núcleos de cada nervio. La mayoría tienen sus núcleos dentro del tallo cerebral. Del lado derecho de la pantalla están núcleos de nervios que son motores, y del lado izquierdo sensores. Entonces pueden ver que nervios como el oculomotor, como el facial, están del lado derecho, que son nervios que mueven tanto músculos como vísceras. Y del lado izquierdo son los que tienen la sensación, como el trigémino, que da sensación a la cara. Vamos a ir viendo cada uno de estos núcleos.
Entonces vamos a empezar por orden, el nervio olfatorio. Este nervio es muy interesante porque se conecta a muchas vías que están relacionadas a la memoria. Entonces piensen cuando huelen algo y les viene a la memoria, o cuando huelen algo y les da náusea. Eso todos son conexiones que este nervio está haciendo con distintas estructuras del cerebro. Entonces tenemos el bulbo olfactorio, que nace de en la parte, bueno, desde la nariz, de la mucosa, hasta la parte etmoidal y la placa o el bulbo olfactorio que está en la placa cribiforme, el cribiform plate. De ahí se sigue hacia atrás en forma del tracto olfatorio y se divide en dos. Un lado va a dar hacia la estría olfatoria lateral y el otro lado pasa por la comisura anterior. Para todo esto, nuevamente, se los voy a ir repitiendo muchas veces durante la plática. Anatómicamente, quirúrgicamente, lo vemos. Estamos en esos lugares y tenemos que saber identificarlos y cuidarlos para no destruirlos. El nervio, conforme sigue su trayectoria posterior hacia atrás, va a pasar por la zona de la amígdala y del hipocampo y del parahipocampo. Todas estas estructuras tienen que ver con memoria y con emociones. La amígdala tiene que ver con emociones fuertes como el reflejo de violencia. Entonces también hay gente que puede tener mucha sensibilidad a cierto olor que los hace enojarse, por decirlo. Entonces ahí es donde están todas esas asociaciones. Una vista inferior del nervio, nuevamente, estamos viendo como si le quitamos ahora la placa cribiforme de la base del cráneo. Entonces aquí vemos el bulbo con el tracto y sus divisiones, que se divide en dos lados. La sustancia anterior perforada. Nuevamente vemos aquí el uncus del parahipocampo, el hipocampo, que todo esto es la zona entorrineal. Nuevamente muy asociada a vías de memoria. Aquí les puse un ejemplo, perdón, estoy tratando de hacer más chiquito esto. Este es un ejemplo de un tumor que operé hace muchos años. Es un niño que tuvo un teratoma maduro. Es un tumor benigno de nacimiento donde tenemos estructuras residuales como pelo, dientes, dermis, muelas. Entonces aquí habían varias muelas que sacamos y todo esto que ven aquí que parece líquido cefalorraquídeo realmente era moco, era mucosa nasal, pero está muy íntimamente relacionado a todo lo que les estoy enseñando. Si se fijan, desde la placa cribiforme con el bulbo olfatorio, su tracto, aquí todo esto está íntimamente relacionado. Entonces durante la cirugía hay que saber cómo manipular el tumor, cómo encontrar las estructuras y no cortarlas, porque las cortas y te quedas sin olfato. Ahora, como pueden ver, aquí también tiene distintas estaciones asociadas a toda esta zona que es la zona del hipotálamo, toda esta zona que es la estría medularis, el tálamo, los núcleos supraquiasmático, la amígdala y el hipocampo, como les dije, todas estas son las vías de memoria. Y hacen también estación vía el mesencéfalo y el puente a través del fascículo dorsal longitudinal y bajan hasta los núcleos del nervio vago y los núcleos salivatorios que están aquí. Después vamos a hablar un poquito más de ellos. Hay núcleo superior e inferior salivatorio y por esa misma razón, cuando olemos algo que nos gusta, empezamos a salivar. La forma de explorarlo en la exploración física es muy sencillo. Le pedimos al paciente que cierre los ojos, que cierre una narina con su dedo
y le damos a oler distintas cosas como alcohol, café, algún perfume. El nervio óptico, este es uno de los nervios complejos, por todo lo que es el entendimiento de sus trayectorias y de los campos visuales. Entonces vamos también a ver, nuevamente los llevo de la mano con vista neuroquirúrgica. Aquí podemos ver una resonancia magnética axial T2 y lo que vemos aquí es el nervio óptico del lado derecho. Acuérdense que en la resonancia lo que vemos del lado izquierdo es del lado derecho y viceversa. Aquí podemos ver el nervio óptico izquierdo y cómo se juntan en el quiasma. Y como pueden notar, este nervio está más engrosado que el otro. Este es un tumor, es un neurofibroma, es muy típico en tipo. Y puede también este tumor extenderse hasta el quiasma y las demás vías ópticas. Como pueden ver aquí, el nervio óptico, de hecho, el nervio óptico y el ojo son parte del cerebro. Embriológicamente son extensiones del cerebro, no es de que se formaron aparte y luego se conectaron, sino que es una extensión del cerebro. Tenemos la retina que forma eventualmente el nervio óptico. Tenemos tres formas de llamarle a este nervio según su lugar. Entonces, de la retina hasta el quiasma es el nervio óptico. En inglés, el optic nerve. Luego tenemos la parte del quiasma. Y del quiasma hasta el núcleo lateral geniculado del tálamo y del mesencéfalo se llama el tracto óptico. En inglés es el optic tract. Entonces es muy claro que cuando ya uno está familiarizado con esos conceptos, cuando hablas del optic tract, te tiene que quedar muy claro que estás hablando de esta porción y no confundirlo con el optic nerve. Después del cuerpo lateral geniculado, salen las radiaciones ópticas, que esta es la otra parte, que también cuando uno habla de las radiaciones ópticas, se refiere a la parte del nervio que va desde aquí hasta la corteza occipital. Aquí se divide en muchas fibras, pero esencialmente en dos porciones. Una inferior que va hacia adelante y le da la vuelta al cuerno temporal del ventrículo lateral. Esta se llama el Meyer Loop. Y nuevamente va desde atrás hacia adelante y luego hacia atrás nuevamente. Y termina en la parte inferior de la corteza. La otra parte, que da menos curvatura anterior, pasa medial al cuerno occipital del ventrículo lateral y también termina muy cerca, ahorita vamos a ver dónde, pero en la corteza cortical, alrededor del surco calcarino. Entonces, rápido, les repito. Nervio óptico, quiasma, tracto óptico, Meyer's Loop y radiaciones ópticas. Entonces pueden ver aquí también, esta es la parte de la corteza occipital a donde van a dar. Tenemos alrededor del surco calcarino la corteza visual primaria y arriba y abajo es corteza de asociación, donde se asocian zonas parietales o temporales que llegan a esta zona. Okay. Aquí podemos ver ahora un tumor quístico, si mal no recuerdo, era un ganglioglioma. Y pueden ver que parte del tumor se extiende hasta la corteza occipital pericalcarina. La otra parte está en la zona parietal y zona de asociación. Entonces ahora fíjense, hablando de las radiaciones ópticas. Vamos a ir número por número, pero simplemente para que sea muy fácil para recordarse, todo va a ser al revés.
lo que entra a la retina, digamos esta es la retina, todo va a darse una vuelta de 180 grados y se va a ir al otro lado. Entonces, por ejemplo, el número 1. ¿Okay? Estamos aquí hablando de lo que, digamos, el ojo izquierdo en la retina está viendo lo que es su campo visual superior y lateral. O sea, del lado izquierdo. Si es tu retina izquierda y estás viendo hacia la izquierda, es tu campo visual superior y lateral. Esto se va a convertir eventualmente en la parte de abajo y del lado derecho. O sea, totalmente se volteó. Entonces, fíjense, esta es la zona de la fobia, que en la retina es la parte más sensible para ver mejor. Es donde vemos derecho. Entonces, campo izquierdo, superior, derecho, superior, inferior izquierdo, inferior derecho. Y fíjense a dónde va a dar el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es exactamente donde los hemisferios se juntan y donde empiezas a separarlos alrededor de la fisura calcarina. Esta es la fisura calcarina. Toda esta es la fisura calcarina. Entonces, en su mero vértex, en la parte más trasera del cerebro aquí, en esta esquinita, ahí es donde tenemos la representación de la fobia. Y conforme vamos en círculos más fuera, más periféricos, se van adentrando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pongan atención como el 1 no solamente es en la parte mesial, en la parte interhemisférica, sino en la parte del polo. Es todo esto, el 1 y el 2. O sea, es toda la esquina. Entonces está muy fácil realmente acordarse. Lo que vemos en la fobia va a ser la esquina como una L y todo lo demás va hacia adentro. Ahora, en la vida real esto se usa muchísimo, tanto antes de cirugía como después de cirugía. Les hacemos pruebas de campos visuales computarizadas a los pacientes. Es muy importante que sepamos cómo está su situación antes de operarlos, para saber también si pudimos preservar la función o si lo dañamos, de hecho, al paciente. Es una máquina, los campos visuales computarizados es una máquina donde el paciente se recarga, tiene una pantalla donde se van prendiendo lucecitas y tienen un botón que van oprimiendo conforme van viendo la luz. Y entonces se crea esta página. Este es el ojo izquierdo. Entonces podemos ver los campos visuales. No, es parecido aquí. Izquierdo superior, derecho superior. Y entonces la parte donde ven negro o donde se ve negro en estos puntos son las partes dañadas, donde el paciente no ve. Donde sí ve está todo clarito. Entonces, vamos a llevar esto a un ejemplo real. Ojo izquierdo, ojo derecho. Esto es lo que tenemos enfrente y cómo se representan en la retina. Recuerden, la parte lateral en cada ojo va a entrar por la pupila y de hecho va a estar en diagonal y se va a representar en la retina medial. La parte lateral en la retina medial. De manera que lo que nuestra retina eh, eh, detecta es una foto como esta. Esto es lo que está enfrente, pero lo que la retina detecta está totalmente al revés. Como les dije, 180 grados y volteado. Ahora, esta imagen va a entrar y tiene que llegar a la corteza. La corteza se ve igual que como está en la retina. Pero ¿cómo llega hasta la corteza? Recuerden que hay un cruce de la mitad de cada nervio en el quiasma y se va hacia el otro lado. Entonces vamos a ir, los voy a llevar uno por uno, ¿ok? Tenemos aquí la manzana roja. La manzana roja la vemos en la parte del campo nasal o campo medial del ojo. Esta parte va a ser la que se cruza por el quiasma, mientras que
la manzana amarilla, que va en diagonal y va a su parte lateral en la retina. Esta parte no se cruza, sino que se queda aquí lateral. Ahora, hay una parte de cada lado que sí alcanza también a cruzar un poquito de los dos, pero esencialmente tu campo temporal, tu campo lateral va del mismo lado, tu campo lateral, que es el campo nasal, se cruza. Entonces vamos a ir otra vez con la manzana. Tenemos aquí en la retina nuestra detección nasal que se cruzó y se va a juntar con la detección lateral del otro ojo, que es ahora el campo nasal de este ojo. Nasal porque aquí está la nariz. Y entonces estos van a viajar juntos, sus radiaciones, y eventualmente llega a corteza. Y es lo que están detectando. Ahora vamos a llevarlo un poquito a la práctica. Vamos a hablar de las lesiones y cómo se representan. Tenemos tanto hemianopias como cuadrantanopias, que significa que está o la mitad del ojo ciega o solamente un cuarto de ella. Y tenemos hemianopias o cuadrantanopias homónimas, que significa que cada ojo es igual de afectado que el otro. Cuando no es homónimo es ipsilateral. Entonces, aquí fíjense, tenemos un tumor que es un germinoma, que está justo en la zona de la radiación óptica del campo parietal. Entonces, les había yo dicho, el Meyer's Loop es el que va por abajo y la radiación que va por el cuerno occipital va por arriba. Entonces, esta va a dar arriba en la corteza y esta va a dar abajo en la corteza pericalcarina. Pero su representación es al revés. El que es abajo es de hecho el que viene de arriba. Entonces, lo que estamos viendo arriba se representa en la parte baja de la retina y baja por abajo. Si nuestro tumor está en esta zona, que nos va a afectar las radiaciones superiores, de hecho lo que se está afectando es nuestro campo visual de abajo. Entonces esto nos va a dar una cuadrantanopia inferior. Esto es en el ejemplo de este tumor, no es el ejemplo de este dibujo. Entonces ignoren un poquito un momento esto y piensen en el tumor. Este tumor nuevamente está en la zona de las radiaciones superiores, que vienen siendo el campo visual de abajo. Entonces, este dibujo se vería que este cuarto que está bloqueado, de hecho, va a estar abajo. Va a ser una cuadrantanopia inferior homónima. En este ejemplo de este dibujo, donde de hecho la lesión quieren que esté aquí en el Meyer's Loop, entonces aquí sí, la lesión es una cuadrantanopia superior. El Meyer's Loop es lo que está aquí en la parte de abajo, pero es realmente lo que estás viendo arriba. Entonces es una cuadrantanopia superior. Ahora, el nervio óptico tiene otra cuestión, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Esta es una cuestión muy interesante y tiene que ver con la constricción pupilar. Entonces, también cuando exploramos el nervio óptico, es ponerle luz al paciente en el ojo y ver si la pupila se contrae o se dilata. Y esta es una parte motora visceral. Entonces, nada más para que vayamos familiarizando con los conceptos de motor visceral o motor somático, los nervios craneales que mueven un músculo van a ser, o sea, un músculo estriado, va a ser un motor somático. Si van a mover una víscera, una glándula, van a ser viscerales, motor visceral. Entonces, en este caso tenemos un motor visceral, el Edinger-Westphal, por eso está en color azul. Ahora,
La forma en que funciona es que tenemos la visión que entra por el nervio óptico, ya sea que se va por el tracto unilateral o se cruza por el quiasma, y llegan al núcleo lateral geniculado. Parte de ahí entran y están en la comisura posterior, donde van a tener una estación tanto unilateral como cruzada bilateral hacia el otro lado, en la zona pretectal, y se van a conectar con el núcleo de Westphal y lo van a estimular. De manera que si te entra luz y te pega en la retina, esta luz es detectada por el nervio óptico y cuando llega al núcleo de Edinger-Westphal, viaja, hace estación en el ganglio ciliar y de ahí a el esfínter de la pupila y lo contrae. Esto, la forma de revisarlo, de examinarlo, es poner luz del mismo ojo y ver que en ese ojo se contraiga la pupila. Ese es el reflejo a la luz. Entonces nuevamente los llevo. Luz entra al mismo lado, Edinger-Westphal del mismo lado y se contrae la pupila. Pero dijimos que también va al otro lado. Entonces este es el reflejo consensual, que pones luz de un solo lado y tienes que esperar que del otro lado se contraiga la pupila. Entonces, en el examen físico eso es muy importante para entender que toda la función, tanto del nervio óptico, el quiasma y de la zona tectal y zona tegmental del mesencéfalo estén bien. Este es un tumor de la zona pineal que estando detrás del mesencéfalo puede comprimir toda esta sección y afectar los reflejos de la luz y el consensual. Entonces también muy práctico poder entender esto y entender por qué el paciente antes de la cirugía, cuando lo exploras, tiene ese problema. Y obviamente cuando operas tienes que tener mucho cuidado de no sacar tumor junto con la zona tegmental. Este es otro ejemplo de lesión y qué tipo de daño visual en el campo visual te va a dar. Entonces, esta es una lesión a nivel del quiasma. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, tenemos tumores que pueden ser como un craniofaringioma o un macroadenoma o un Rathke cleft cyst, un quiste de Rathke, que lo que hacen es elevar el quiasma. Esto que ven aquí blanco es el quiasma. Cuando está muy grande el tumor, el quiasma sube hasta arriba y se estira y entonces es como una lesión en este nivel. Estos son tumores clásicos para operarlos a través de la nariz de forma transnasal, endoscópica, transfenoidal. Y lo que sucede es que da una hemianopia que se llama hemianopia bitemporal. Es clásica, si lo ven aquí. Lo que está ciego son los dos campos temporales. Los campos nasales están bien. Y esto es lo que sucede. La parte de la vista que está aquí, en las zonas temporales, que son las que hacen impresión en la retina en la parte nasal, es la parte que se cruza en el quiasma. Y entonces si estás aquí bloqueando el quiasma, vas a seguir teniendo tu campo visual que se imprime aquí en la retina lateral, pero de hecho es el campo nasal. Entonces por eso esto es lo que ves, tu campo nasal. Este es otro ejemplo nada más para que vean también cuando hablamos del tracto óptico. Dijimos, ¿verdad? El nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico. En esta zona podemos tener también tumores como en neurofibromatosis, que el tumor se extiende al quiasma y al tracto óptico. Aquí pueden ver el tumor.
Esto generalmente no es operable, pero es tratable con quimioterapia o medicamentos biológicos hoy día. Pero no, aquí la lesión que nos va a dar es una hemianopia homónima contralateral. Los llevo. Tenemos el campo temporal, o sea, nasal de la retina que cruzó por el quiasma, pero realmente es la parte lateral del ojo izquierdo. Y tenemos la parte lateral de la retina, o sea, el campo nasal del ojo derecho, o sea, este lado, que eso es lo que se ve, y este pasa por acá, este viene por el mismo lado, y si dañas aquí, dañas todo tu campo. Esto es a comparación de lo que habíamos hablado de dañar la radiación óptica en algún lado, que aquí nada más te da una cuadrantanopia porque tienes muchas fibras. Es muy difícil dañar todo esto de jalón. Muy difícil. O sea, si tienes un moral, es muy difícil quitar todas las radiaciones. Digo, se puede, pero nadie se aventura a hacer ese tipo de cirugías tan grandes. En la exploración física se pueden examinar los campos visuales por confrontación. Hay dos técnicas muy sencillas. Una es que le pides al paciente que se tape un ojo y tú te tapas el mismo ojo, que te vea tu ojo abierto y le empiezas a mover la mano en los diferentes campos. La otra opción es sin taparse los ojos, que te vea directo los ojos y también mueves tus manos de un lado o del otro y examinas los campos visuales. Es muy sencillo. Ok, ese fue uno de los nervios difíciles. Vamos aquí, veo cómo vamos. Muy bien. El nervio oculomotor. Este también es de los difíciles. Ok, el oculomotor esencialmente mueve el ojo en casi todas las direcciones, menos dos direcciones. Entonces lo mueve para arriba, para abajo, hacia la parte medial y hacia arriba y al lado. Entonces los músculos que va a mover son, quería ver si tiene aquí, no, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior. Esos son los cuatro músculos que mueve. Los que no mueve son el recto lateral y el oblicuo superior. Que el lateral recto lo mueve el abducens, que es el sexto par craneal, y el superior oblicuo es el troclear o el patético. Ahorita vamos a hablar de ellos. Tenemos aquí también, como les dije, parte es somático motor, que además de mover esos músculos, también mueve el elevador del párpado. Esto es muy importante. Luego vamos a ir viendo por qué. Y tiene también el Edinger-Westphal. Creo que mencioné equivocadamente que el Edinger-Westphal era parte del nervio óptico. Entonces, corrijo, es parte del tercer nervio craneal. Entonces, vamos a ver desde su salida. El nervio oculomotor tiene su núcleo en el mesencéfalo. Aquí pueden ver, este es su núcleo y arriba tiene el Edinger-Westphal. Y salen juntos en lo que es la fosa interpeduncular. Aquí hay un tumor que está en el mesencéfalo y si alcanzan a ver el pedúnculo cerebral del lado izquierdo está muy empujado y deformado. Y lo que ven aquí en blanco como una V es la fosa interpeduncular. Por aquí salen los nervios oculomotores. Una vez que salen por la fosa interpeduncular, entran en lo que es el seno cavernoso, al lado del lateral a la arteria carótida, y de ahí entra a la órbita a través de la fisura orbital superior.
y se divide en sus diferentes ramas que van a los músculos que les mencioné. Aquí podemos ver la fosa interpeduncular, el nervio que sale con su parte motora y el Edinger-Westphal. Aquí pueden ver la arteria carótida. Aquí tenemos lo que es el seno cavernoso y entra por la fisura. El nervio óptico, por cierto, su entrada al cráneo es por el foramen óptico. Visto desde atrás hacia adelante, el núcleo tiene diferentes zonas, zona lateral, ventral, dorsal, que cada una es responsable de un distinto músculo. Y la zona central, que es responsable de la elevación de los párpados. Esta es una de las cuestiones más clásicas, un hematoma epidural agudo. Aquí pueden ver en blanco, hiperdenso, es una tomografía. En tomografías hablamos de densidades, en resonancias de intensidades. Y lo que pueden ver aquí es que, dado que el hematoma ocupa espacio, está empujando el lóbulo temporal hacia la parte del medio. Y aquí pueden ver, este es el uncus. El uncus que del otro lado se ve más triangular y se ve un poquito de líquido cefalorraquídeo alrededor. Aquí está borrado el líquido cefalorraquídeo y esta presión, cuando el uncus se hernia aún más, va a dar a la fosa interpeduncular de donde está saliendo el nervio. Ahora, si se fijan aquí, esto es muy interesante, y esta es una pregunta clásica en todos los exámenes, ¿no? De quién y por qué. Cuando tienes la herniación, uno de los primeros síntomas que ves es dilatación de la pupila. Entonces, fíjense en este esquema aquí. Este es el hematoma epidural que empuja, estamos viéndolo desde una vista coronal. Este es el uncus de forma normal y aquí está herniado. Esta es la incisura del tentorio y viene a dar a la fosa interpeduncular. Y lo primero que va a tocar y apachurrar es el Edinger-Westphal, que está más lateral que la parte motora del nervio. Y por eso es que lo primero que sucede es que la pupila se dilate. Ya cuando se empieza a dilatar la pupila, lo que sabes es que toda esta zona del tallo cerebral está muy comprometido. Eso es lo que te dice, que estás a punto de morirte por compresión. Ok, otra situación muy clásica es un aneurisma de la arteria posterior comunicante. Una vez que el nervio sale de la fosa interpeduncular, antes de llegar al seno cavernoso, pasa entre dos arterias principales del cerebro. La arteria posterior cerebral, PCA, Posterior Cerebral Artery, y abajo del nervio va a estar la arteria superior cerebelar. El aneurisma de la arteria posterior comunicante, vamos un poquito hacia atrás antes de decirles del aneurisma. Fíjense en este esquema. La arteria posterior comunicante conecta, aquí está el diagrama al revés de esto. Aquí es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Tenemos aquí la arteria carótida interna, que de aquí sale la posterior comunicante y se conecta a la posterior cerebral. Entonces dijimos que este nervio sale abajo de la posterior cerebral. Entonces si tenemos un aneurisma, que es en este caso este baloncito, que sí, es el aneurisma, esto es lo que sucede. El aneurisma comprime el nervio craneal 3. Y entonces es muy típico, cuando son aneurismas grandes como este y comprimen mucho el nervio, entonces tenemos una parálisis del nervio craneal 3, donde el paciente no puede mover el ojo
ni para arriba. Aquí, por ejemplo, está limitado hacia abajo. Está limitado el ojo izquierdo hacia arriba. Tiene caída del párpado. Y no puede hacer aducción, o sea, ver hacia la parte nasal. Lo único que puede hacer es realmente ver hacia el lado, porque este es el sexto nervio craneal, que es el abducens. Y la forma de examinar el nervio es haciendo al paciente seguir el dedo, ver hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y mover los párpados. Seguimos. El nervio troclear, el cuarto nervio craneal. Se llama patético por la mirada que causa. Entonces, habíamos dicho que tenemos que se inerva al músculo oblicuo superior, que viene en la parte nasal, da una vuelta en la tróclea, se llama troclear porque esta estructura como ligamento se llama tróclea y hace un giro hacia atrás. Pero cuando se contrae, jala al ojo hacia adelante y hacia el medio. Y lo que hace es que la pupila, de hecho, esto es lo que está sucediendo. Jalas el ojo hacia la parte nasal y hacia abajo. Entonces terminas viendo, tu mirada es lateral inferior, perdón, aquí, ajá. Es una mirada inferior lateral patética, o sea, como si estuvieras muy soberbio. Por eso se llama el patético. Este es un gangliogloma calcificado de la zona del parahipocampo, del uncus, donde su parte posterior está adherida a la incisura. La incisura es esta apertura que se forma del tentorio, que separa a la fosa posterior de la zona supratentorial. Y el nervio, el cuarto nervio craneal, es el único nervio craneal que sale por atrás. Cada nervio tiene sus cosas especiales. Este nervio se cruza, pero está tan cerca un núcleo del otro que una lesión local afecta de hecho a los dos. Por eso es muy difícil encontrar una lesión unilateral cuando sucede algo a nivel del tallo. Pero la cuestión es de que el nervio troclear que está alrededor del acueducto de Silvio, este puntito es el acueducto de Silvio, que conecta al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, se cruzan y le da la vuelta a todo el mesencéfalo. Y lo interesante es que una vez que sale de aquí y le empieza a dar la vuelta al mesencéfalo, en esta zona se adhiere a la incisura, que es dura madre, en la parte inferior. Esto es importante porque en tumores de este tipo que operamos con un approach subtemporal, estamos lidiando con también el tentorio, la incisura, y si uno no está consciente de que el nervio puede estar ahí y uno trata con delicadeza la parte de la incisura buscando el nervio, uno termina cortándolo sin darse cuenta. El nervio, una vez que sale de la incisura y va hacia adelante, igual que el tercer nervio craneal, pasa entre la posterior cerebral y la superior cerebelar, las arterias, solo que más lateralmente. Y de igual manera va a dar al seno cavernoso y de ahí entra a la zona orbital y va a su músculo. Aquí está el troclear. La tróclea. Esta es una imagen del seno cavernoso, nada más para que entendamos en dónde está cada nervio. Esta es la parte medial, está la arteria carotídea. Este es el seno cavernoso, que es toda una madeja de venas o vénulas, más que nada como un lago venoso. Y sus límites del seno cavernoso es la dura madre medial, que cubre también aquí la carótida, y hay otra capa de dura madre, que es la parte lateral. Entonces los nervios
entran al seno cavernoso y tienen la mitad de su cara está en el seno, y la otra está debajo de la dura madre. Entonces el tercer nervio, el cuarto del que estamos hablando ahorita, y también van a estar ahí el, la rama 1 y 2 del quinto par craneal y el sexto. El sexto es el único que está medial. Esto es importante también y esta es una pregunta clásica en los exámenes también. En la resonancia magnética coronal, lo que ven aquí es la parte supraclinoidea de la carótida, después del sifón. Esta es la parte intracavernosa de la carótida y igual aquí. Y aquí pueden ver toda la parte trabecular del seno cavernoso y la dura madre aquí en negro. Entonces por aquí, cuando hay tumores de esta zona, hay que tener conciencia por dónde entrar. Y hay distintas técnicas y abordajes para entrar entre los nervios a toda esta zona cuando hay tumores dentro del seno cavernoso. Hoy día casi no se opera el seno cavernoso. La mayoría de los tumores en esa zona son radiosensibles. Ok, el nervio abducens, el sexto nervio craneal. Este también es sencillo. Tenemos así, su núcleo está en la parte inferior del puente y este es el nervio craneal más largo. Les dije que cada nervio tiene su parte especial. El cuarto dijimos que es el que sale por atrás y este es el nervio más largo. Una vez que sale de el tallo y este sale en la eh, interfase entre el puente y la médula, la intersección, tiene una trayectoria muy larga porque tiene que darle la vuelta a la panza del puente. Una vez que le da la vuelta, entra en la zona del clivus por su canal. Este es el clivus. Y tiene un foramen que se llama el canal de Dorello. Y una vez que entra al canal de Dorello, entra al seno cavernoso. Dijimos que este es el único nervio en el seno cavernoso que está en la parte medial de él y va a dar al recto lateral. Esta imagen que les puse es una imagen de una malformación de Chiari, pero también es representativa de situaciones donde hay presión intracraniana alta. Hay una situación que se llama pseudotumor cerebri, que el cerebro se comporta como si tuviera una gran masa, un tumor, pero sin tener un tumor. Y lo que sucede es que la presión intracraniana es alta. Este nervio, el sexto craneal, dado que su trayectoria es muy larga y pasa en mucho espacio con líquido cefalorraquídeo, que es aquí la fosa, la cisterna prepontina, es el primer nervio que se afecta por presión alta intracraneal. Entonces lo que sucede es que a los pacientes les da parálisis de ese nervio. Es una de las señales iniciales cuando alguien tiene presión intracraneana alta. Es también muy clásico verlo en pacientes de edad que tienen hematomas subdurales crónicos que les causa presión intracraneana alta y con dolores de cabeza. Y su presentación a veces, la primera presentación es que el ojo no está viendo hacia el lado. Entonces, en el examen, aquí lo que vemos en este examen es que el ojo derecho está dañado en su par craneal 6. Esta es la posición normal neutral. Cuando el paciente ve a la izquierda no tiene problema. Un ojo aduce, el otro abduce. Pero cuando voltea hacia la derecha, este ojo muy bien aduce, pero este no puede abducir. Nuevamente, en el seno cavernoso lo vemos en su parte medial. Estoy nada más viendo qué es lo que quiero decirles con esta. Ok, muy importante.
El núcleo del paracraneal 6 está en el piso del cuarto ventrículo. Esta es una de las zonas donde más operamos los neurocirujanos pediatras. Están todos los tumores de la fosa posterior, médulos blastomas, ependimomas, astrocitomas pilocíticos, y están siempre muy pegados al piso del cuarto ventrículo, que es la pared dorsal del tallo cerebral, donde el núcleo del nervio 6 está muy, muy superficial, pero está también rodeado aún más superficial, por esta, no sé cómo se dice, loop, pero es una vuelta que da el séptimo par craneal, el facial, que le da la vuelta. Entonces, en tumores, me falta ponerles aquí, pero luego les enseño. Tumores que están ocupando el cuarto ventrículo y tenemos que despegarlos. Siempre somos muy cuidadosos de incluso a veces dejar un poco de tumor pegado al piso para no dañar de una sola vez los dos nervios. Al dañar el núcleo del sexto les damos de por vida una parálisis del sexto par craneal, y al pegarle también al loop del nervio facial les causamos una parálisis facial periférica. Entonces no se despiertan sin poder mover la mitad de la cara de por vida y no poder ver hacia el lado. Esto es muy discapacitante, porque es muy difícil tener un punto de visión donde puede uno enfocar. En el momento que el ojo no se mueve al lado, solamente cuando ves hacia el otro lado es que puedes enfocar. Incluso cuando está tu visión en medio, como el ojo no se mueve totalmente de lado, tienen diplopia, ven doble. Entonces también muy discapacitante. Esta es la forma de examinarlo. El fascículo longitudinal medial es una serie de conexiones básicamente entre el par craneal 3 y el 6 y la zona vestibular. Esto sucede a nivel muy central del tallo y tiene el propósito de coordinar los movimientos de los ojos. Entonces, aquí lo que podemos ver es, este es el núcleo del tercer par craneal. Sale por la fosa interpeduncular y va aquí va al recto medial. Hace sus conexiones a través del fascículo medial longitudinal con el sexto nervio y su núcleo, que mueve el recto lateral. Entonces, esta vía es lo que hace que cuando mueves un ojo hacia el lado, que lo está moviendo es el sexto nervio craneal, está en coordinación con el tercero, que está moviendo de hecho otro músculo en el otro ojo. Y eso hace que se muevan juntos. De igual manera, tienen una estación con el núcleo dorsal vestibular, que va a dar al canal semicircular horizontal, y de esa manera también cuando tenemos cambios de posición en la cabeza se coordinan. Entonces uno de los reflejos naturales que tenemos es que cuando nos voltean la cabeza hacia el lado derecho, los ojos se van a mover hacia el lado izquierdo, como quedándose en su mismo lugar donde estaban. Esto es como el signo de muñeca de juguete. Y es uno de los signos que se checan cuando hay muerte cerebral, muerte de tallo cerebral, que este reflejo está perdido. Es decir, cuando uno le mueve
la cabeza al paciente hacia, digamos, hacia la derecha. Los ojos no se mueven hacia la izquierda, sino que se mueven junto a lo que se quedan en la misma posición fija donde estaba. Aquí creo que es nuevamente lo del Edinger-Westphal. Un momento para ver de qué quería hablar. Creo que es parecido. Seguimos. El nervio trigeminal. Este también es uno de los nervios difíciles, complejos. Este nervio tiene, esencialmente es sensor, le da la sensación a toda la cara y tiene una parte también más pequeña que es motora, que ayuda a la masticación. O sea, una de sus ramas va a dar al músculo macetero y ayuda a masticar, y por eso también en el examen, cuando uno quiere ver si el nervio está bien, se ponen los dedos en el macetero y le pide uno al paciente que muerda y sentir que el macetero se mueve. El núcleo del trigémino está dividido en 3 y es uno de los núcleos más largos, más grandes del tallo cerebral. Tiene 3 partes, tiene su parte mesencefálica, su parte pontina y la parte cervical. Y de aquí sale la parte sensora. En la parte motora sale del núcleo motor del trigeminal, que está un poquito más adelante. Este es el único nervio que sale directo del puente en medio. No sale de la intersección entre el puente y la médula, como los pares craneales inferiores, el 9 y el 10. Una vez que sale, su trayectoria no es muy larga y llega a su ganglio, que este es un ganglio enorme, que está sentado en la cueva de Meckel. Y de ahí se divide en 3, pero se llama el trigémino. Una parte que va a la parte de la frente, otra parte a la maxila y otra parte a la mandíbula. Y cada uno sale por otra parte. La rama 1 del trigémino entra por la fisura orbital superior. La parte 2 sale por el foramen rotundo y la parte 3 por el foramen ovale. Y esta es la inervación que dan. V1, que es la rama superior, o la 1, es todo lo que es la frente. V2, la maxila. V3, la mandíbula. Todo esto es inervación. Ahora, esto es muy interesante, esta línea. Es también importante durante el examen, porque la parte de la nuca no está inervada por el trigémino. Aquí tenemos también ramas de C2. Tenemos aquí un ejemplo de un tumor. Es un schwannoma o neurinoma acústico, pero es tan grande que llega hasta el tentorio y a la zona del trigémino. Entonces también cuando uno opera esto, terminamos liberando el trigémino de la compresión y viéndolo y manipulándolo también. Volviendo un poco aquí a la parte anatómica, dijimos que tenemos la parte del núcleo en la parte mesencefálica del trigémino, su parte pontina y su parte espinal. Podemos ver aquí más específicamente la inervación, y todo esto es sensación. ¿Okay? Aquí en la parte de la glándula lagrimal no hace funcionar a la glándula, sino que es su sensación. Ahora, interesantemente, bueno, antes de llegar a la parte de la sensación de la lengua. Este es un procedimiento muy antaño y que aún se practica mucho para neuralgia trigeminal.
Es uno de los peores dolores de los que la gente sufre. Todo lo que está relacionado al nervio trigémino son de los peores dolores. Entonces dicen que de los dolores más horribles del ser humano es el parto, cálculos renales y neuralgia trigeminal o dolores de dientes, de muelas, que es la misma inervación trigeminal. Este es un tratamiento que se hace para hacer una ablación, destruir el ganglio, ya sea temporalmente o permanentemente, y a través de una pequeña incisión, a veces en el cachete, a veces por adentro, con una aguja larga guiada por fluoroscopía, entra uno al foramen ovale a través de la rama 3 y se avanza hasta llegar al ganglio trigeminal. Y ahí se pueden hacer distintas cosas. Se puede inyectar alcohol, se puede hacer radiofrecuencia, que es calentar la zona a temperaturas que maltratan el nervio, o inflar un balón para comprimir el nervio y adormecerlo durante unos cuantos años. Y quita el dolor a cambio de adormecimiento. Pero la gente que está con tantos dolores prefiere tener toda la cara dormida a tenerla dolorida. ¿Igual? Okay. Que pongan en mute, por favor, sus micrófonos. Doctor, ¿lo puedes silenciar? Si no, es que como no soy la host, no me deja. Ok, no sé, a ver. Solo dele clic a su micrófono y creo que ya le aparece para... No, todavía me la Y Shadia Flores, por favor, ponle mute a tu micrófono. Gracias, doctor. Ok. Sí, sigo entonces. Okay. Siguiendo con el tema de la neuralgia trigeminal, una de las causas más comunes de la neuralgia es una impresión o recargamiento de una arteria sobre el nervio cuando sale del puente. Entonces, las dos arterias más comunes que tienen ramas cerca es la superior cerebelar o la anterior inferior cerebral, la AICA. Y al estar recargadas sobre el nervio, sus pulsaciones son como pequeños golpes que le están dando todo el tiempo al nervio. Y la cirugía muy frecuente que hacemos para aliviar esto y curarlo, de hecho, es poner un pedazo de telfa o de teflón entre la arteria y el nervio. O sea, hay que separarlos, disecarlos y después dejar esto en su lugar. Y con eso las pulsaciones ya no van directo, es como poner un cojín. Ya no le llegan al nervio y con eso la gente se cura y están súper felices. Esta cirugía se hace con un abordaje retromastoideo lateral al cerebelo. Aquí, ¿qué más les iba a enseñar? Bueno, toda es la inervación. También parte de la inervación llega a la zona auricular, que la zona auricular tiene inervación sensora también del facial, también del nervio 9. Y bueno, esta es la parte motora que llega al macetero y lo mueve. Ahora tenemos aquí el reflejo corneal, que también es un reflejo muy interesante, que también se revisa durante cuando alguien está en muerte cerebral. Y la forma en que funciona es así. La córnea tiene inervación del trigémino, que es el azul. Viene a dar y hace estación en el núcleo del séptimo par craneal y hace un reflejo con él de manera que el nervio facial hace que el músculo orbicular oculi se contraiga.
Entonces, cuando tocamos la córnea y duele, hace que el ojo se cierre. Es un reflejo de la función tegmental, que durante la muerte cerebral está ausente. Y cuando está presente, significa que no hay muerte cerebral todavía. El nervio facial, también otro nervio muy, muy complejo. Veo que todavía tenemos un poco de tiempo. Okay. Este nervio, como pueden ver aquí, tiene muchas funciones. Tiene una parte motora, que es la principal, y tiene sensora general, sensora especial y motor visceral. Okay, vamos a ver cada una de ellas, pero esencialmente está el núcleo del nervio facial, que está más o menos a la altura de los colículos inferiores. Como les dije, le da la vuelta al núcleo del sexto par craneal, muy superficial en el cuarto ventrículo, y viaja lateral y va a salir en la intersección del puente con la médula. Es de los nervios que salen a esta altura, es el más medial. Más lateral va a venir el par craneal 8 y luego el 9 salía más abajo. Ahora, el 8 y el 7 eventualmente van a entrar juntos al foramen acústico interno. Pero bueno, siguiendo aquí con lo que es el nervio facial, como pueden ver, el nervio facial está hecho de su parte motora, que es la parte amarilla, y del nervio intermedio, que tiene estas tres partes que son sensoras esencialmente, pero también va a tener una parte motora glandular, donde hace que la glándula lacrimal y las submandibulares secreten saliva. Esta diapositiva está muy llena, pero me parece que me va a ayudar mucho para guiarlos para el entendimiento de este nervio tan complejo. Ok. Entonces dijimos, tenemos nuestro núcleo, tenemos la parte motora y la parte del nervio intermedio que van a salir del tallo. Y una vez que salen, tienen una trayectoria y los voy a llevar, miren este bosquejo. Entonces, salió el nervio, donde la parte motora del nervio tiene su núcleo y la parte del nervio intermedio tiene dos núcleos. Uno es el núcleo del tracto solitario y otro es el núcleo salivar superior. Se juntan los tres, van a salir y se van a meter en el oído interno, que es el foramen, el internal acoustic canal, el canal acústico interno, que en esta foto es aquí donde se ve. Este es el internal acoustic meatus. ¿Okay? Aquí es donde entran al oído, al hueso petroso. Y este cubo, que me parece una forma muy interesante de entender toda la ramificación del nervio, este es el oído medio. Entonces piensen en este cubo como el oído medio. Entonces el nervio viaja por su canal acústico interno hasta que llega al oído medio y aquí hace su primera estación en el ganglio geniculado. Okay, este es el ganglio geniculado. Entonces, esto es importante, todo el nervio llega al ganglio geniculado. De aquí empiezan ya las divisiones. ¿Okay? Entonces, la primera división, que es esta división superior, es el nervio petroso grande, o el greater petrosal nerve, o mayor, que lo vemos aquí. ¿Okay? Este es el nervio petroso mayor, que va a tener una estación, bueno, tiene también su foramen, que pasa por el foramen lacerum. Voy a adelantarme a una diapositiva para enseñarles el foramen lacerum. Okay, el foramen lacerum está aquí. Okay. Entonces tenemos los guíos. Está el
foramen ovale aquí, el foramen spinosum y el foramen lacerum está, de esta vista es más difícil verlo, pero está en esta zona más medial. Creo que tenía aquí, no. Okay. Regreso. Entonces, en nuestro cubo, en el oído medio, después del ganglio geniculado, sale el nervio petroso mayor, pasa por el foramen lacerum para meterse nuevamente, para empezar a salir del cráneo y llega al ganglio pterygopalatino y de ahí va a dar a la glándula lacrimal. Okay. Y esto es visceral motor, que hace que la glándula haga lágrimas. Otra parte de este nervio que también es visceral motor es el otro azul que va por acá, que va al glándula. Este se llama la corda tímpani. Entonces aquí pueden ver la corda tímpani. La corda tímpani se forma así. Después de estar en el ganglio genicular, el nervio va por la pared posterior del oído medio y va a salir por este foramen, que es el foramen petrotimpánico de la corda tímpani, que está aquí. Y va a ir a dar a las glándulas después de hacer una estación en el ganglio. Esto que ven aquí es una parte donde se une a el nervio trigémino, donde otra de sus ramas va hacia la lengua para darle sensación a la lengua. No sabor, sino sensación. El nervio facial también da sabor, también tiene la función de sabor, pero también de sensación, y entonces eso lo hace a través de la corda tímpani. Y aquí tenemos otras de sus ramificaciones. Tenemos ramas acústicas del músculo digástrico y eventualmente tenemos la parte motora principal, que es el amarillo, que va a salir por la misma fisura petrotimpánica y se divide pasando por la glándula parotidia y se divide en todas sus ramas que van a la cara y dan movimiento. Un nervio complejo. Espero que haya logrado más o menos hacerse los sencillos para que puedan luego volver a leerlo y reentenderlo. Aquí están todas sus ramificaciones, sus forámenes. Bueno, en la exploración, aquí les puse también, este es el foramen espinoso, el estilo mastoideo, por donde sale también toda la parte motora. Este es muy relevante porque cuando hay tumores en la zona retromastoidea o en toda esta zona mastoidea, y hay que taladrar el mastoides, hay que saber muy bien dónde está este foramen porque cuando uno está taladrando para llegar al tumor o quitándolo, si uno taladra este hoyito tan chiquito, le pega uno al nervio totalmente y queda uno con parálisis facial, como se ve aquí. La forma que se ve la parálisis, cuando les pide uno que sonrían, la parte paralizada no pueden mover la parte de la boca y cuando les pide uno que cierren los ojos, no pueden cerrar todo el orbicular. Y cuando les pide uno que levanten la frente, la parte de la ceja y la frente no se levantan y se les borran las arrugas. Esto es una parálisis facial periférica.
donde todo el nervio, toda la mitad de la cara está dañada. Hay algo que se llama parálisis facial central. Los voy a llevar un momentito a esa parte. En la parálisis facial central, el daño está a nivel supratentorial, no a nivel del nervio periférico. Y lo único que sucede es que la boca está chueca, pero el ojo y la frente no están dañadas. Y la razón, y esto por ejemplo pueden ver aquí, este es un tumor en toda la zona frontal motora, que es esta parte frontal motora, este es el homúnculos motor. Si se acuerdan, el homúnculo motor, en la parte interhemisférica tenemos la parte de la pierna, luego tenemos aquí cuello, tenemos toda la parte de la mano y luego tenemos la parte de la cara, lengua y cara. ¿Okay? Entonces, en esta parte del homúnculo, si se daña por un tumor o un infarto o lo que sea, se dañan estas fibras centrales. Pero fíjense cómo se cruzan. Una vez que llegan al tallo, un lado y el otro lado se cruzan y lado izquierdo, digamos aquí, en café oscuro, se sigue hacia el otro lado, se cruzó, pero el otro lado está junto con el lado derecho. De manera que si se daña un lado, aún sigue habiendo función motora que viene del otro lado y por eso en los daños centrales la parte periocular no se daña, porque si se fijan aquí, le llega de los dos lados, todos los que están punteados, es la parte que ya se combinó de un lado y del otro. Entonces aquí está protegido porque tiene el otro lado que funciona. Esta parte sí se daña. Me regreso un momentito. La parte sensora del nervio facial es una parte que va a la zona periauricular y al tímpano. Entonces eso está también inervado por el facial. Y la parte de la lengua, este es un mnemónico que está muy, muy bueno. Fíjense, la lengua tiene sensibilidad tanto del toque, pero tiene también la parte gustatoria, ¿no? Del sabor. Entonces, el nervio 7, del que estamos hablando, le da a la lengua tanto sensación como sabor en los 2/3 anteriores de la lengua. La parte posterior está inervada por el 9º par craneal. Entonces, la forma en que aquí hacen que para que nos acordemos, la P de posterior, si la voltean parece un 9, que es el 9º par craneal, y en la parte anterior, si la voltean, parece una V. Son formas que sirven. Y aquí también esto es como para pensar en la parte, o sea, el nervio 12 es el que da motor a la lengua y está hecho del 5 y del 7. Entonces es forma de recordarse. Pero bueno, la parte gustatoria eventualmente viene de la parte sensora, de la corteza sensora, también de la parte de la lengua, de la cara, en el homúnculo que les expliqué, que está en la parte aquí, arriba de la fisura de Silvio. Y también hace una estación en el núcleo ventral posterior del tálamo. Toda la parte de sensación de los pares craneales, todos eventualmente pasan por el núcleo ventral posterior del tálamo. En cuanto a funciones más humanas de sentimientos, la razón por la que cuando pensamos en comida nos duelen a veces las glándulas salivatorias porque se comprimen es porque tienen estación después de estar en el tallo, en el núcleo salivatorio superior, llegan eventualmente a núcleos del hipotálamo.
De igual manera, la glándula lacrimal, cuando algo nos emociona mucho, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos salen lágrimas? Igual, porque toda esa zona de emoción llegó a la parte del hipotálamo, que también tiene que ver con memoria, con conexiones con la amígdala y subfrontales, que son todas las partes emocionales. La forma de explorar es también pidiendo al paciente que mueva las diferentes partes de la cara. Creo que sí lo vamos a dividir en 2 sesiones. Ya llevamos 1 hora y media y todavía nos faltan muchos pares craneales. ¿Qué dicen?